Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy su amigo y compañero de siempre y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, uno de esos que hacen saltar chispas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco con un escándalo que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, la talentosísima Demet Özdemir y Sandokan. Sí, el Sandokan de las series, el hombre que hace suspirar a más de una. Pero tranquilos que no es el personaje ficticio, aunque la trama tiene sus propios giros inesperados. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a desentrañar los detalles explosivos de la polémica que sacudió a la farándula turca, ese torbellino de emociones que se desató entre Demet Özdemir y, bueno, digamos que la sombra de Sandokan, o más bien, la persona que se esconde detrás de esa imagen. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Qué secretos se esconden detrás de las cámaras? Acompáñenme porque hoy vamos a descubrirlo juntos. Y ya saben, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Vamos a sumergirnos. Para entender bien la magnitud de esta polémica, primero tenemos que recordar quiénes son Demet Özdemir y cómo han llegado a ser tan relevantes en el panorama artístico turco. Demet, para quienes no la conozcan, es una actriz increíblemente talentosa, famosa por su carisma, su belleza y sobre todo, por su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos y entrañables. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, donde conquistó corazones en todo el mundo con su dulzura y su química con el CEO protagonista, Can Yaman, y también en Doğu Unep Kaderindir, demostrando su versatilidad y su capacidad de conmover al público. Demet es más que una cara bonita. Es una actriz que se entrega por completo a su trabajo y eso se nota. Su éxito, por supuesto, la ha catapultado a la fama, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Esto inevitablemente la expone a la mirada pública, a los paparazzi, a los rumores y, por supuesto, a las polémicas. Pero ella, con su profesionalismo y su naturalidad, ha sabido navegar por estas aguas turbulentas. Su talento y su dedicación la han convertido en una figura influyente en la industria del entretenimiento turco, y su impacto va más allá de la pantalla. Ahora hablemos de Sandokan. Bueno, no exactamente Sandokan, el tigre de Malasia, sino el actor que en ese momento estaba en el centro de la conversación, un hombre con quien Demet tuvo una relación, y aquí es donde la historia se pone interesante. La identidad de este hombre ha sido un secreto a voces, pero digamos que se trata de una persona que en el pasado tuvo una relación con Demet, y esa relación fue lo que detonó la bomba. Este hombre en cuestión era Oğuzhan Koç, un reconocido cantante, compositor y actor turco. La relación entre Demet y Oğuzhan fue pública y muy mediática, y su compromiso y posterior matrimonio generaron gran expectación entre sus fans. Por lo tanto, su separación fue también muy seguida. La polémica surgió a raíz de una serie de eventos que combinados crearon una tormenta mediática. Rumores, filtraciones, declaraciones a medias, todo alimentó el morbo y la curiosidad del público. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no dudaron en sumarse a la fiesta, publicando artículos, analizando cada gesto, cada foto, cada comentario en redes sociales. El mundo del espectáculo turco, conocido por su intensidad y la atención constante a la vida privada de sus estrellas, se volcó en este escándalo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató la polémica? Principalmente se habló de una supuesta infidelidad por parte del hombre en cuestión. Los rumores inicialmente eran sutiles insinuaciones que flotaban en el aire. Pero poco a poco se fueron concretando, hasta que se convirtieron en acusaciones directas. Se decía que Oğuzhan, a pesar de estar con Demet, mantenía contacto con otras mujeres, y que este contacto no era precisamente platónico. Se hablaba de mensajes comprometedores, de encuentros clandestinos, y de una serie de comportamientos que sugerían una infidelidad. Las redes sociales, como siempre, fueron el escenario perfecto para el drama. Los fans de Demet, furiosos, expresaron su apoyo incondicional a la actriz, lanzando duras críticas contra Oğuzhan. Se crearon hashtags, memes y todo tipo de contenido digital que amplificó la controversia. Los comentarios se multiplicaban y las divisiones entre los fans de ambos artistas se hicieron evidentes. Algunos defendían a Oğuzhan argumentando que los rumores eran infundados o exagerados, mientras que otros se mantenían firmes en su apoyo a Demet, condenando cualquier forma de infidelidad.
Los medios, por su parte, no tardaron en recoger el guante publicando supuestas pruebas, testimonios de personas cercanas a la pareja y análisis detallados de la situación. Se filtraron capturas de pantalla de conversaciones, se publicaron fotos de Ouzan con otras mujeres, y se especuló sobre los motivos de su comportamiento. Los periódicos y las revistas de farándula compitieron por ofrecer la información más exclusiva y detallada, alimentando así el morbo y la expectación del público. La situación se volvió insostenible para todos los involucrados. Demet, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio, sin hacer declaraciones públicas sobre el tema. Esta actitud, aunque comprensible, alimentó aún más la especulación. ¿Por qué no defendía su versión de los hechos? ¿Era cierto lo que se rumoreaba? Las preguntas se multiplicaban y la presión mediática era cada vez mayor. La decisión de Demet de no hablar públicamente en medio de la tormenta mediática fue interpretada de diferentes maneras. Algunos la elogiaron por su discreción y su dignidad, mientras que otros criticaron su falta de transparencia. Sin embargo, su silencio, lejos de calmar las aguas, solo avivó el fuego de la especulación y el debate público. La prensa turca, conocida por su intensidad, no paraba. Se decía que las tensiones en la relación ya se venían arrastrando desde hace tiempo, y que la supuesta infidelidad fue la gota que colmó el vaso. Los detalles eran escabrosos: mensajes secretos, encuentros furtivos, mentiras y engaños. Todo esto, sumado al hecho de que Demet es una figura pública, hizo que el escándalo fuera aún más grande. Se habló de problemas de comunicación, de diferencias de personalidad, y de una falta de confianza que había ido erosionando la relación a lo largo del tiempo. Finalmente, la relación llegó a su fin. La ruptura, aunque esperada, fue un duro golpe para Demet y para sus fans. Pero, como suele ocurrir en estos casos, el tiempo cura las heridas. Demet, con su fuerza y su talento, supo sobreponerse a la situación. Siguió trabajando, demostrando su profesionalismo y su entrega a su público. Después de la ruptura, Demet se mantuvo activa en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las actrices más destacadas de Turquía. Su capacidad para seguir adelante a pesar de la adversidad fue admirada por muchos y reforzó la imagen de una mujer fuerte e independiente. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? En primer lugar, que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los flashes, hay personas con problemas, con miedos y con relaciones complicadas, como cualquier otro ser humano. La presión constante de la fama, la exposición mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es importante recordar que las celebridades también son seres humanos, con derecho a la privacidad y a cometer errores. En segundo lugar, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien ofrecen una plataforma para la expresión y la comunicación, también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores, las mentiras y el odio. La velocidad con la que se difunden las noticias falsas y los comentarios malintencionados puede ser devastadora, y es fundamental ser críticos con la información que consumimos en línea y evitar participar en el acoso y la difamación. Y en tercer lugar, que el amor, como la vida, es impredecible. A veces las relaciones terminan, y aunque duela, es importante saber seguir adelante. Demet, con su ejemplo, nos ha demostrado que es posible superar las adversidades y que la resiliencia es una de las cualidades más valiosas del ser humano. La capacidad de aprender de las experiencias pasadas, de crecer a partir de los desafíos y de mantener una actitud positiva frente a la vida son fundamentales para la felicidad y el bienestar. Esta polémica además puso de manifiesto la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. En un mundo cada vez más conectado, donde la información se comparte instantáneamente, proteger la intimidad se ha convertido en un desafío. La invasión de la privacidad, los rumores infundados y las noticias falsas pueden tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de las personas, especialmente de aquellas que están expuestas a la mirada pública. En el caso de Demet y Ouzan, la constante atención de los medios y de las redes sociales generó un estrés adicional y dificultó su capacidad para manejar la situación de manera privada y discreta. El acoso mediático y la presión social pueden afectar las relaciones, la carrera y la vida personal de las celebridades, y es importante que los medios de comunicación y el público sean conscientes del impacto de sus acciones y palabras. La reacción del público a la separación de Demet y Ouzan también reveló las complejidades de la percepción pública y la idealización de las relaciones.
En muchos casos, las celebridades son vistas como modelos a seguir, y sus relaciones son idealizadas y romantizadas. Cuando estas relaciones terminan, el público puede sentirse decepcionado o traicionado, y reaccionar de manera emocional y crítica. Es fundamental recordar que las celebridades son personas reales, con vidas complejas y problemas personales, y que sus relaciones no siempre son perfectas. La idealización de las relaciones y la expectativa de perfección pueden generar presiones innecesarias y dificultar la aceptación de la realidad. La historia entre Demet y Oğuzhan también nos recuerda la importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones. En cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional, la comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo y la confianza son fundamentales. La falta de comunicación, la falta de respeto y la infidelidad pueden erosionar cualquier relación y generar conflictos y sufrimiento. Es importante que las personas aprendan a expresar sus sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, a escuchar activamente a sus parejas y a resolver los conflictos de manera constructiva. La comunicación y el respeto son la base de cualquier relación sana y duradera. Finalmente, la polémica entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un reflejo de la fragilidad de las relaciones humanas, de la presión mediática a la que están sometidas las celebridades, y de la importancia de la resiliencia y el profesionalismo. Un cóctel explosivo que sacudió el mundo del espectáculo turco y que nos dejó, a todos nosotros, una lección importante sobre la vida y el amor. Nos recordó que detrás de la fama y el glamour, existen personas reales con emociones y desafíos, y que la empatía y el respeto son fundamentales para construir relaciones sanas y duraderas. El escándalo también puso de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y ética en los medios de comunicación y en las redes sociales. La difusión de noticias falsas, el acoso y la difamación pueden tener consecuencias graves para las personas afectadas, y es necesario que los medios de comunicación sean responsables y éticos en su cobertura de las celebridades y de la vida privada de las personas. Además, es fundamental que las plataformas de redes sociales tomen medidas para combatir la difusión de noticias falsas, el acoso y la difamación, y para proteger la privacidad de sus usuarios. La educación y la sensibilización son claves para fomentar un uso responsable y ético de las redes sociales. En última instancia, la historia entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç nos recuerda la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión en un mundo cada vez más conectado y mediático. Aprender a ser críticos con la información que consumimos, a respetar la privacidad de los demás y a construir relaciones basadas en la confianza y el respeto son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. La resiliencia, la capacidad de aprender de las experiencias pasadas y de seguir adelante, es una cualidad esencial para afrontar los desafíos de la vida. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Demet manejó bien la situación? ¿Qué opinan sobre la intromisión de los medios y de las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y recuerden, si les gustó este contenido, no olviden darle me gusta, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.